En el primer minuto en que cruzas miradas a medida que la crisis se intensifica, al principio todo parecía ir muy bien. Y no, esta es una idea muy importante. Esto no es algo nuevo. Es historia documentada que se repite una y otra vez. Si estás preparado, estás preparado. Esta es una verdad brutal, pero imposible de negar. Las reservas no te pertenecen realmente. El oro no te pertenece realmente. Ni siquiera el generador te pertenece. Creemos que tenemos un estatus enriquecido con privilegios y funciones avanzadas. Pero en este momento, el sistema ya está operando con datos, recomendaciones y fuentes oficiales del Estado, accediendo a mucha más información. La matemática es cruel y absoluta. Tomemos España como ejemplo. Viven aproximadamente 48 millones de personas. Según investigaciones e informes de Protección Civil, solo entre el 3% y el 5% de los hogares están realmente preparados para emergencias graves. Eso equivale a unos 1,7 a 2,3 millones de hogares. La gran mayoría restante depende por completo de las cadenas de suministro diarias. No tiene en casa reservas de alimentos, agua o energía para más de unos pocos días. En España, la mayoría de los supermercados y estaciones de combustible operan bajo un sistema logístico just in time. En caso de apagones, huelgas o interrupciones logísticas, se espera que en las grandes ciudades las estanterías se vacíen en un plazo de 48 a 72 horas. A partir de ese punto, el problema deja de ser la preparación y pasa a ser el acceso y el control. Cuando las cadenas de suministro just in time se rompen, el sistema se detiene. Las estanterías parecen llenas, pero detrás casi no hay stock. Pensemos nuevamente en España, unos 48 millones de habitantes. En las grandes ciudades, supermercados y gasolineras se abastecen con envíos diarios desde centros logísticos. Si la red eléctrica queda fuera de servicio no por horas, sino por semanas, el panorama cambia rápidamente. Según informes de expertos, las estanterías de los supermercados se vacían en gran medida en 48 a 72 horas. Las estaciones de servicio se quedan sin combustible en 3 a 4 días. Cajeros automáticos, cadena de frío y sistemas de pago dejan de funcionar. En ese punto, te enfrentas a 48 millones de personas. No es un problema de alimentos, es un problema de acceso. Los estudios muestran que solo entre el 3% y el 5% de los hogares en España dispone de reservas suficientes de alimentos, agua y artículos básicos para sobrevivir varias semanas por sus propios medios. Eso equivale a unos 1,7 a 2,3 millones de hogares. La gran mayoría depende completamente del flujo diario de suministros. Cuando la crisis se profundiza, el asunto no es el delito, es una decisión política. Esto es un kill shot, un umbral letal. El Estado se enfrenta a una elección. Más de 45 millones de personas hambrientas y en pánico. O una minoría que posee las reservas. En este punto, la matemática es despiadada. La preparación individual choca con la presión social. Y ahora te mostraré, no en teoría ni en películas, sino con ejemplos históricos documentados y verificados en España y en el mundo, cómo se vive realmente. Confiscación. 1. Oro y metales preciosos. Transferencia invisible de riqueza. El caso de España. En España, el escenario de confiscación no es teórico. Tiene precedentes históricos. Durante la Guerra Civil Española, 1936 a 1939, el gobierno republicano confiscó, mediante poderes extraordinarios, las reservas de oro y divisas del país y de su población. En este proceso, no solo las reservas estatales, sino también los metales preciosos de particulares e instituciones privadas, fueron nacionalizados bajo el argumento del interés nacional. El ejemplo más impactante
es el conocido como el oro de Moscú. Aproximadamente el 70% de las reservas de oro del Banco de España fueron transferidas al extranjero con el pretexto de financiar la guerra. Las justificaciones al público eran conocidas: seguridad nacional, estabilidad económica, interés público. Durante este periodo, el derecho de propiedad fue suspendido. Quienes se negaron a entregar su oro enfrentaron acusaciones de enriquecimiento ilegal, perjuicio al Estado y mercado negro. Las penas iban desde multas hasta largas condenas de prisión. Esto no es solo un ejemplo de guerra civil. Los sistemas constitucionales pueden limitar el derecho de propiedad en momentos de crisis mediante poderes extraordinarios. Los derechos existen solo mientras son funcionales. Hoy en día, en España, todas las compras oficiales de metales preciosos están registradas. Bancos, cajas de seguridad, vendedores certificados y grandes transacciones dejan rastro en el sistema financiero. Actualmente, el hogar medio español posee poco oro directamente. Sin embargo, para los hogares inversores es común tener entre 10.000 y 30.000 euros en oro. Si multiplicas esto por cientos de miles de hogares, aparece un valor de miles de millones de euros que el Estado podría activar con un solo decreto en una crisis. La realidad es esta: la confiscación no se hace rompiendo puertas con soldados, sino mediante presión de cumplimiento y datos. Las cajas bancarias se reportan. Las grandes compras se rastrean. Los registros de pagos digitales se analizan. Crees que eres anónimo, pero el sistema ya te conoce. Confiscación. 2. Reservas de alimentos. Cuando la preparación se convierte en delito. Perspectiva española. En España, las confiscaciones de alimentos también han ocurrido históricamente. Durante la Guerra Civil, 1936 a 1939, y los años de escasez posteriores, el gobierno implementó sistemas obligatorios de racionamiento. Se prohibió a los hogares almacenar más de ciertas cantidades de harina, grano, legumbres y aceite. La justificación era simple: lo que le sobra a uno es el hambre de otro. Quienes almacenaban alimentos en exceso enfrentaban acusaciones de acaparamiento, daño al orden social, apoyo al mercado negro. Muchas familias sufrieron multas, Entre el 3 confiscación y de el cinco bienes por y ciento de los detenciones hogares simplemente por puede tener sobrevivir provisiones para unos semanas. pocos meses. Esta lógica no cambia en las crisis modernas. España depende hoy en gran medida del sistema de suministro Just in Time. La mayoría de los hogares urbanos no tiene reservas de alimentos para más de 3 a 5 días, en caso de apagones prolongados, cierre de puertos o huelgas logísticas. Las estanterías se vacían en 48 a 72 horas. La cadena de frío colapsa. El acceso a los alimentos se convierte en un asunto político. En este punto, la preparación deja de ser una ventaja y se convierte en un riesgo visible. El Estado declara la emergencia. Se fija un máximo de stock por hogar. El excedente se clasifica como necesidad social. La confiscación se vuelve legal, pero la verdadera presión no viene de arriba, sino de abajo. Para la mayoría hambrienta, la conclusión es clara. No es fuiste más inteligente, es acaparaste injustamente. Esto no es un debate moral, es matemática de gestión de crisis. Confiscación 3. Generadores y energía. La luz delata. Un generador no es solo una fuente de energía, es una señal. Durante un apagón, cuando todo está en silencio, el sonido de un generador puede escucharse a 1,5 kilómetros de distancia. Una casa con luz es como una linterna en la oscuridad. Las cámaras térmicas pueden detectar incluso un generador detrás de una pared. En 72 horas, drones patrullan los barrios. Las casas que generan calor se convierten en objetivos directos. Llaman a tu puerta. Se ha detectado una fuente privada de energía. Será confiscada para infraestructura crítica.
La autonomía energética se vuelve, en la práctica, ilegal durante las crisis. Generadores, paneles solares, todo se declara recurso público. Confiscación 4. Vehículos y combustible. El movimiento es Poder Venezuela 2018. Restricciones de circulación basadas en la matrícula. En la práctica, control del movimiento. Las reservas de combustible de Alemania duran aproximadamente 27 días. Después, se agotan. Los vehículos privados y el combustible almacenado se consideran activos estratégicos. La confiscación se realiza bajo el nombre de uso temporal de emergencia. Cada litro de combustible que compras queda registrado. Aunque tu tanque sea de 45 litros, cualquiera que compre 60 litros es detectado. Confiscación. 5. Comunicación e información. El arma invisible. Quien controla la información, controla la realidad. Teléfonos satelitales, radios, radioaficionados. En una crisis, no son aficiones, son herramientas militares. En Egipto, en 2013, todos los dispositivos privados de comunicación satelital fueron confiscados. La excusa, seguridad. La realidad, control de la información. La última verdad. El mayor error es este, creer que estar preparado es suficiente. No lo es. Preparación más invisibilidad igual a supervivencia. Preparación más visibilidad igual a muerte. Tienes dos opciones. 1. Estar preparado e invisible. 2. Estar preparado y visible. Vendrán con camiones. La verdad es simple. La crisis llegará. El Estado confiscará. Esto no es teoría. Es historia. Tu única defensa, que nadie sepa que estás preparado. Bienvenido a la nueva realidad.